En el siglo XXI, todavía hay lugares donde la gente vive sin agua potable, atención médica ni esperanza. No es solo pobreza, es injusticia llevada al extremo. Huellas de Exploración te lleva al interior de los 20 países más pobres y desiguales de la Tierra. ¿Tienes lo que se necesita para sobrevivir en estos lugares? 1. República Democrática del Congo. Tierra rica, vidas rotas. La República Democrática del Congo, RDC, posee una de las colecciones más ricas de recursos naturales del mundo: cobalto, diamantes, oro y coltán. A pesar de esta inmensa riqueza, la RDC sigue siendo un país en crisis. Las milicias armadas controlan grandes áreas, utilizando la violencia y el terror para explotar tanto a las personas como a la tierra. Las mujeres se enfrentan a la violencia sexual sistemática y los niños a menudo son obligados a unirse a grupos armados. La corrupción y los conflictos bloquean cualquier posibilidad de gobernanza eficaz. Incluso las tierras fértiles se desperdician debido a la inseguridad y la falta de infraestructura. El enorme potencial del país se consume en un ciclo de guerra, pobreza y negligencia. Las empresas extranjeras se benefician de la extracción de minerales, pero la gente que vive allí se queda sin escuelas, agua potable ni atención médica. 2. Yemen, una nación aplastada por la guerra y el aislamiento. Yemen se ha convertido en una de las crisis humanitarias más trágicas del mundo. Desde 2015, una brutal guerra civil ha destrozado la nación, dejando a más de 20 millones de personas con necesidad urgente de asistencia. Los hospitales carecen incluso de los suministros médicos más básicos, y muchos niños mueren por enfermedades tratables y desnutrición. Los bombardeos han destruido la infraestructura y un bloqueo naval ha impedido la llegada de ayuda esencial. Las familias viven en ruinas, sin electricidad ni agua potable. Cada 10 minutos, un niño yemení muere a causa de la guerra. La rica historia del país ha sido enterrada bajo los escombros, mientras que el caos político y la violencia extremista continúan desestabilizando todos los aspectos de la vida. 3. Somalia, un estado fallido en el caos. Somalia no ha tenido un gobierno central estable desde principios de la década de 1990. El país se ha convertido en sinónimo de fracaso estatal, conflicto interminable y sufrimiento humanitario. Milicias armadas y clanes rivales luchan constantemente por el control, mientras que grupos extremistas aterrorizan a los civiles. La ausencia de infraestructura y servicios básicos significa que millones de personas no tienen acceso a la atención médica, educación o agua potable. La hambruna es una amenaza recurrente y la ayuda humanitaria tiene dificultades para llegar a los necesitados debido a la inseguridad. La piratería en la costa somalí alguna vez simbolizó la desesperación del país y la falta de alternativas económicas. Los niños crecen en zonas de guerra y las familias huyen de la violencia sin un lugar seguro a dónde ir. 4. Nigeria, rico en petróleo, gente pobre. Nigeria es el país más poblado de África y un importante exportador de petróleo, pero su riqueza está mal distribuida. Miles de millones de dólares fluyen al país anualmente a través de las exportaciones de petróleo. Sin embargo, una gran parte de la población vive en la pobreza. En el delta del Níger, donde se extrae la mayor parte del petróleo, comunidades enteras sufren de contaminación tóxica, desempleo y falta de agua potable. La corrupción y la mala gestión política drenan los fondos públicos destinados a infraestructura, educación y atención médica. Ciudades como Lagos y Abuja tienen áreas deslumbrantes, pero millones viven en barrios marginales en expansión sin electricidad ni saneamiento. La delincuencia violenta, las tensiones étnicas y las insurgencias extremistas se suman a la inestabilidad del país. Afganistán, supervivencia bajo la opresión. Afganistán ha sido moldeado por más de 4 décadas de guerra. Desde la década de 1980, ha soportado la invasión soviética, la guerra civil, la ocupación estadounidense y el regreso del gobierno talibán. La infraestructura sigue siendo débil o inexistente, y la pobreza está generalizada. Millones se acuestan con hambre cada noche. Las mujeres y las niñas han visto despojados sus derechos.
con la prohibición de que las niñas asistan a las escuelas secundarias y la prohibición de que las mujeres realicen muchos trabajos. La economía se ha derrumbado, lo que ha empujado a más familias a la desesperación. El miedo a los bombardeos, las detenciones y la opresión atormenta la vida cotidiana. Los servicios públicos son escasos y muchos dependen de la ayuda extranjera que está disminuyendo. 6. Haití. Abandono ante el desastre. Haití es el país más pobre del hemisferio occidental y uno de los ejemplos más trágicos de abandono sistémico. Una vez que fue la primera república liderada por negros en el mundo moderno, Haití ha enfrentado siglos de explotación, ocupación y desastres. Los terremotos, los huracanes y los brotes de cólera han devastado el país, pero la verdadera crisis radica en el colapso político y la indiferencia internacional. Las pandillas controlan vecindarios enteros. El gobierno carece de legitimidad y los servicios básicos apenas funcionan. La basura obstruye las calles de Puerto Príncipe y muchos viven sin agua potable ni seguridad alimentaria. Más de la mitad de la población está desnutrida. La ayuda extranjera a menudo desaparece por la corrupción. Haití es más que pobre, está abandonado. Un país donde la resiliencia es constante, pero el cambio no se vislumbra por ningún lado. 7. República Centroafricana, donde la guerra nunca termina. La República Centroafricana, RA, existe en un estado de colapso casi constante. El gobierno controla poco más allá de la capital, con grupos armados que gobiernan vastas regiones. Estas milicias libran brutales campañas para controlar la tierra y los recursos, especialmente diamantes, oro y madera, dejando aldeas destruidas y civiles aterrorizados. Las mujeres sufren violencia sexual generalizada y los niños son reclutados como soldados. Casi no hay atención médica ni educación que funcionen. El hambre está generalizada y la mayoría de las personas dependen de la ayuda humanitaria que a menudo no llega. A pesar de sus riquezas naturales, la RCA sigue siendo uno de los países más pobres e inestables del mundo. La población vive en el limbo, atrapada en un ciclo de violencia, desplazamiento y abandono. 8. Eritrea. Una prisión disfrazada. Eritrea es uno de los países más cerrados y represivos del mundo. Gobernado por una dictadura desde su independencia en 1993, no permite la libertad de prensa, ni elecciones, ni disidencia pública. Los ciudadanos viven bajo vigilancia constante. Los jóvenes son reclutados en un servicio militar obligatorio que puede durar indefinidamente, a menudo descrito como esclavitud moderna. El acceso a Internet es extremadamente limitado, e incluso el contacto con el mundo exterior es difícil. A pesar de su independencia, Eritrea funciona como una prisión al aire libre donde el miedo moldea el comportamiento diario. Los servicios públicos son débiles, los alimentos están racionados y la infraestructura se está desmoronando. El escrutinio internacional es mínimo, lo que permite que el régimen continúe sus abusos sin control. 9. Sudán del Sur, un país nacido en la guerra. Sudán del Sur se convirtió en el país más nuevo del mundo en 2011, pero su nacimiento no estuvo marcado por la celebración, sino por la guerra. A los 2 años de la independencia, estalló la guerra civil. Las facciones rivales cometieron atrocidades, desplazaron a millones y dejaron regiones enteras devastadas. A pesar de los acuerdos de paz, la inestabilidad política persiste. Las escuelas a menudo están cerradas, los hospitales carecen de personal y medicinas, y el hambre afecta a una vasta mayoría de la población. Las tensiones étnicas siguen siendo altas y la violencia continúa. Para muchos, la infancia se pasa en campos de refugiados o zonas de conflicto. La ayuda internacional es esencial, pero limitada. La corrupción plaga los esfuerzos por reconstruir. Sudán del Sur aún no ha tenido la oportunidad de construir un futuro pacífico. 10. Chad. Desierto, sequía y desesperación. Chad es un país sin salida al mar donde el desierto domina tanto la geografía como la vida. El duro clima del Sahel trae largos periodos de sequía, lo que hace que la agricultura sea poco confiable y el agua extremadamente escasa.
La mayoría de la población vive en áreas rurales con poca o ninguna infraestructura. Las familias a menudo caminan horas para acceder a fuentes de agua no seguras. La educación y la atención médica son prácticamente inaccesibles para la mayoría de los ciudadanos. La esperanza de vida y las tasas de alfabetización se encuentran entre las más bajas del mundo. La represión política y la corrupción sofocan el desarrollo y despilfarran la ayuda internacional. Los conflictos de los países vecinos se extienden regularmente y la seguridad interna sigue siendo frágil. Chad es un ejemplo extremo de cómo el clima, el conflicto y la corrupción se combinan para atrapar a millones en la pobreza. 11. Malawi. Hambrientos entre inundaciones y sequías. Malawi es un país agrícola sin salida al mar donde la mayoría de las familias dependen por completo de la agricultura a pequeña escala para obtener alimentos e ingresos. Sin embargo, su supervivencia depende de las lluvias, que se han vuelto cada vez más impredecibles. Las sequías traen hambruna, mientras que las inundaciones destruyen cosechas y hogares. No hay redes de seguridad, ni sistemas de riego, ni reservas de cosechas, ni infraestructura estable. Las escuelas están subfinanciadas y carecen de personal. Los hospitales están distantes y carecen de equipos y personal capacitado. Si bien es políticamente estable en comparación con algunos vecinos, Malawi sufre de una gobernanza débil y una inversión crónica insuficiente en los servicios públicos. Muchos niños están desnutridos y las tasas de mortalidad siguen siendo altas. Aunque el país es pacífico, está constantemente al borde de la crisis. Mozambique, rico en recursos pero profundamente desigual. Mozambique es rico en recursos naturales, gas, carbón y minerales, pero sigue siendo una de las naciones más pobres del mundo. La riqueza del país está controlada en gran medida por corporaciones extranjeras y una pequeña élite, lo que deja a la mayoría de la población en la pobreza. Las zonas rurales a menudo carecen de acceso a agua potable, electricidad y atención médica básica. Los desastres naturales, como ciclones e inundaciones, golpean con frecuencia, lo que agrava las dificultades. La corrupción es rampante, con escándalos que exponen regularmente el uso indebido de la ayuda extranjera y los fondos públicos. La promesa de prosperidad no ha llegado al mozambiqueño promedio. Las escuelas están superpobladas o se están desmoronando, y los hospitales públicos carecen de suministros esenciales. A pesar del potencial económico, décadas de mala gestión han estancado el progreso. C. Zimbabue. Del granero al colapso. Una vez conocido como el granero de África, el declive de Zimbabue ha sido uno de los más dramáticos del continente. La hiperinflación acabó con los ahorros y comunidades enteras se hundieron en la pobreza de la noche a la mañana. Los agricultores fueron desplazados de tierras productivas y la producción agrícola se derrumbó. Las escuelas y los hospitales, que alguna vez funcionaron bien, se han deteriorado debido a la falta de inversión y la emigración masiva de profesionales cualificados. La represión política silencia a la oposición, mientras que la corrupción ha paralizado la recuperación económica. Aunque es rico en minerales y tierras fértiles, el gobierno de Zimbabue continúa administrando mal los recursos. Millones de ciudadanos han huido del país en busca de una vida mejor en los estados vecinos. Los que permanecen viven bajo tensión económica e incertidumbre política. A pesar de los recientes esfuerzos para volver a colaborar con los socios internacionales, los problemas del país están profundamente arraigados. 14. Honduras. Crimen, corrupción y abandono social. Honduras es conocido por su impresionante belleza natural, pero bajo la superficie se encuentra un país que se asfixia bajo la violencia y la desigualdad. Tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, impulsada por poderosas pandillas que controlan grandes extensiones de territorio urbano. La corrupción se infiltra en todos los niveles del gobierno, lo que hace que los servicios básicos sean ineficaces. Los hospitales públicos carecen de fondos y las escuelas a menudo son inseguras. Mientras que los turistas extranjeros se relajan en los centros turísticos costeros, muchos lugareños viven en vecindarios sin sistemas de alcantarillado ni electricidad confiable. Las oportunidades de movilidad social son casi inexistentes para quienes nacen en la pobreza. La élite vive en enclaves protegidos de las luchas cotidianas de la mayoría.
P. Etiopía. Hambruna cíclica y conflicto étnico. Etiopía es una de las civilizaciones más antiguas de África, pero su realidad moderna está marcada por la crisis y la fragmentación. Los conflictos étnicos han estallado en varias regiones, especialmente Tigray, desplazando a cientos de miles de personas. La infraestructura es limitada y el acceso a la atención médica es deficiente en las zonas rurales. Las mujeres todavía dan a luz sin asistencia y las escuelas a menudo son meras chozas. La inestabilidad política ha estancado las reformas y la economía, aunque a veces crece, no logra mejorar la vida diaria de millones de personas. La hambruna se repite cada pocos años, impulsada por la sequía y la mala distribución de los recursos. A pesar de su rico patrimonio cultural y potencial agrícola, Etiopía permanece atrapada en ciclos de conflicto y hambre. Si bien hay destellos de esperanza a través de la resiliencia de la comunidad, la capacidad del Estado para satisfacer las necesidades de las personas sigue siendo limitada. 16. Liberia, aún sanando de la guerra. Liberia experimentó 2 guerras civiles entre 1089 y 2003 que dejaron más de 200.000 personas muertas y gran parte de su infraestructura destruida. Hoy, las cicatrices permanecen. El sistema de salud carece gravemente de fondos y los hospitales aún muestran signos de daños de guerra. La educación es deficiente, con muchas escuelas que carecen de suministros o a maestros capacitados. El desempleo juvenil es alto, lo que obliga a muchos a realizar trabajos informales o inestables. Liberia fue devastada aún más por el brote de ébola, que empeoró las condiciones ya frágiles. Aunque se han logrado avances democráticos, persisten los desafíos económicos. Las carreteras están mal mantenidas, la electricidad es inconsistente y el saneamiento es escaso. La mayoría de los liberianos todavía viven con menos de $2 al día. El país ya no está en guerra, pero todavía se está recuperando. 7. Burundi. El sufrimiento olvidado. Burundi es uno de los países más pobres y menos mencionados del mundo. La mayor parte de su población depende de la agricultura de subsistencia, pero la tierra está degradada y los rendimientos agrícolas son bajos. La desnutrición está muy extendida y la esperanza de vida promedio ronda los 100 años. La represión política es común y las voces de la oposición a menudo son silenciadas. Las instituciones públicas son frágiles y la corrupción es endémica. Los hospitales carecen de medicinas esenciales y la educación es limitada, especialmente para las comunidades rurales. La violencia e inestabilidad recurrentes desalientan la inversión y la ayuda internacional. A pesar de esto, Burundi rara vez aparece en los titulares. Sus crisis se desarrollan en la oscuridad. Es un país abandonado por la atención mundial, donde millones viven en silencio sufriendo. La situación de Burundi revela cómo la falta de visibilidad puede ser tan dañina como el conflicto directo. 8. Guinea-Bissau. Instituciones frágiles y gente olvidada. Guinea-Bissau es un pequeño país de África Occidental donde las instituciones estatales son casi simbólicas. Desde su independencia, ha sufrido de inestabilidad política crónica, golpes militares y gobernanza débil. La corrupción está generalizada y la infraestructura pública es mínima. Los caminos siguen sin pavimentar, la atención médica es limitada y muchas comunidades rurales están aisladas incluso de los servicios básicos. La educación a menudo se interrumpe por huelgas o falta de recursos. La mayoría de las personas sobreviven a través de mercados informales o agricultura de subsistencia. A pesar de su ubicación costera y su potencial para el turismo o la pesca, el país sigue estando subdesarrollado debido a la falta de inversión y voluntad política. Guinea-Bissau encarna la lucha de los estados postcoloniales que lidian con el subdesarrollo y el abandono. 9. Camerún. Tierra rica. Gente dividida. Camerún está bendecido con recursos naturales y tierra fértil. Sin embargo, la población vive en medio de la división y el abandono. Las regiones de habla inglesa del país se han enfrentado durante mucho tiempo a la marginación, lo que haya provocado violentos conflictos separatistas. En el norte, las insurgencias extremistas contribuyen al desplazamiento generalizado. El gobierno está dominado por un régimen autoritario de larga data,
y las libertades de expresión y reunión son limitadas. La corrupción es rampante, y los servicios básicos como la atención médica y la educación son inconsistentes, especialmente en las zonas rurales. Mientras que las élites viven en riqueza y seguridad, los ciudadanos comunes enfrentan desempleo, infraestructura deficiente y falta de justicia. Camerún es un país dividido no solo por el idioma y la geografía, sino también por el acceso a las oportunidades. 20. Níger. Atrapado en el clima y la pobreza. Níger se encuentra en el corazón del Sahara y enfrenta algunas de las condiciones de vida más duras del mundo. Las sequías persistentes, el calor extremo y la desertificación hacen que la agricultura sea casi imposible. Más del 80% de la población depende de la agricultura de subsistencia, a pesar del empeoramiento del suelo y las lluvias impredecibles. El analfabetismo es rampante, especialmente entre mujeres y niñas, y el matrimonio infantil sigue siendo común. El acceso a la atención médica es mínimo y las tasas de mortalidad materna e infantil son altas. Aunque el país posee valiosas reservas de uranio, poca riqueza llega a la población en general. Grupos armados cruzan las fronteras con frecuencia, lo que añade amenazas a la seguridad a la desesperación económica. La población de Níger está creciendo rápidamente, pero el desarrollo es dolorosamente lento. Lo que acaba de ver no son solo estadísticas, es la vida real para millones de personas. ¿Qué parte de este video te hizo pensar más? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría escuchar tu perspectiva. Y si esto te abrió los ojos, siéntete libre de compartirlo con otros.